Episodio 1157 al otro lado del micrófono y hoy toca capítulo especial, capítulo de los largos, de los que os gustan y sobre todo de los que a mí me gustan también. Hoy me acompaña en los micrófonos de EOB Productora la protagonista de la próxima Podney Madrid del 10 de mayo. Dejadme que ponga la intro y presente a mi invitada como es debido. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Hoy arranco la semana con un episodio especial en vez de un nuevo podcast recomendado, aunque bueno, también me va a servir para recomendaros unos cuantos podcasts. Si os gusta el podcasting tanto como a mí, este episodio seguro que os atrae. Me llamo Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, el metapodcast que diariamente te ofrezco desde EOB Productora. Y hoy te traigo una entrevista con la creadora de un podcast que sin duda, si no está, merece un lugar en tu lista de suscripciones. Su título es El Recuento Musical y su creadora es Margot Martín. Pero antes de comenzar la charla con Margot, dejadme que dé las gracias al patrocinador que me acompañará esta semana al otro lado del micrófono. Se trata del podcast Clásicos con Altura, un proyecto que nos ayudará a descubrir la literatura universal, pero desde un punto de vista contemporáneo. Presentado por Patricia Fernández, periodista literaria, divulgadora cultural y tiktoker, este podcast llega de la mano de la editorial Alma y está producido por Ecos Media. A lo largo de los próximos días os iré hablando para que conozcáis todos los detalles sobre el proyecto y así lo conozcáis un poquito mejor, pero lo que sí que puedo adelantaros ya es que está disponible en todas las plataformas de podcast habituales y os voy a dejar un enlace a su canal de YouTube y Spotify en las notas del episodio para que lo tengáis muy a mano. Y ahora sí, muy buenas, Margot, ¿qué tal? La que me has liado. Muy buenas, encantada de estar aquí. Y contenta porque me hayas liado, aunque, joder, la que me has liado, macho. Sí. Bueno, ya verás el 11 de mayo como diga, ay, qué bien estuvo, ay, qué bien me lo pasé hoy. A gusto. No sé. Que nada, que estoy de los nervios, pero bueno. Bueno, y eso que normal, queda un mes todavía. Bueno, casi. Pero una es así, sufrida para todo. Pero eso es que te preocupa y eso es que te importa, que va a salir bien. Bueno, para los que y las que no les conozcáis, Margot Martín es periodista, editora de podcast y copywriter. Algunos y algunas ya la conoceréis porque se ha pasado por aquí en alguna que otra ocasión, al otro lado del micrófono. Pero para los que no, comentaros que ha trabajado durante décadas en radio. Por ejemplo, en Onda y MEFE, Radio Nacional de España, Radio Marca y Onda Madrid. Y además de sus servicios como copywriter, tengo que pulir esto de como lector yo o como locutor yo, porque el como copywriter me sale un poco, Bueno, que además de como sus servicios como copywriter, tiene un audio de curso de copywriting en Mumbler para aprender a convencer con vuestros textos y rentabilizarlos sacándoles el máximo partido. De hecho, os sonará porque patrociné unas cuantas semanas este podcast hace unos cuantos meses. Y además realiza muy a menudo un curso de podcasting para periodistas en la APM, que no es el programa de humor de Cataluña, sino la Asociación de Prensa de Madrid. Y también es compañera de micrófonos en esto de los podcasts, con el recuento musical, y con Letters to Editors y con alguno que otro que saldrá en los próximos minutos en esta grabación. Bueno, me he dejado algo, Margot, así de los... Mira, me acabas de recordar que hace poco he estado comiendo con unas amigas, ex compañeras de mi ex radio, de la que más tiempo estuve, de Onda Madrid, y me decía una, es que yo te admiro porque cómo te has reinventado y tal. Digo, es que esto no es una cuestión de que me admire, o sea, es la vida, ¿no? Entonces la vida te lleva a tenerte que buscar las habichuelas y bueno, pues no sé si te dejas algo, pero bueno, la verdad es que soy multitask, hago muchas cosas, de donde sale, pues ahí voy haciendo cosas, yo qué sé. Te has dejado LinkedIn Learning. Sí. LinkedIn Learning. Que mira, que me viene muy bien y fue una de las primeras cosas que llegó y ahí están mis cursos y me dan muchas alegrías. Pero vamos, que hago de todo. Sí. Bueno, seguro que sale algún que otro, si no me equivoco, estás detrás también de las grabaciones de... ¿Cómo es el de Marian Rojas Estapé? El podcast de Marian Rojas Estapé no tiene nombre. Sí, bueno, con Nación Podcast, con Sune, pues me dedico a grabar algunos podcasts, entre ellos el de Mario Alonso,
¿cómo se llamaba? El Camino del Líder, una serie especial que hizo, también Señoras con Bisón y algunos más que hemos hecho van durante saliendo. tiempo. Y luego con EOB Productora, pues estoy en Letters to Editor, y bueno, también escribo por ahí la newsletter. Ah, la newsletter, es verdad, madre newsletter. mía. Es que en casa del herrero, teclado de palo. Eso es. Bueno, vamos a hablar del Recuento Musical, que es el podcast protagonista de la próxima Pon de Madrid, el 10 de mayo, que ya tenéis las entradas disponibles, que tendréis el enlace en las notas del episodio, porque ya las voy a empezar a poner. Es que estamos grabando esto en Semana Santa, que es un poco semana rara, porque este capítulo, aunque va a salir después, pero no, en fin, que ya están las entradas disponibles, ya de hecho se ha vendido alguna, y eso que no hemos dicho apenas nada, pero vamos a hablar del Recuento Musical para todos aquellos que no lo conozcan. Como decías antes, el podcasting llegó un poco a tu vida, no por obligación, por gusto, pero para aliviar un poco tus ganas de contar historias. Pero el Recuento Musical no era el recuento, ¿no? Son dos podcasts distintos. A ver, no voy a hacer mucho spoiler porque en la Pod Night vamos a viajar a las tripas de el recuento musical y vamos a contar esta historia. Entonces no podemos hacer mucho spoiler, pero sí que realmente yo empecé a hacer lo que hacía en la radio. Primero, a ver, ¿yo qué sé hacer? ¿Qué he hecho toda mi vida? Pues contar historias con sonido. Luego me he dado cuenta que también sé contar historias con palabras. Entonces desarrollé la parte de escribir, ¿no? Y esa la tengo que desarrollar más. Y entre las muchas cosas que yo hacía en la radio, me he quedado parada porque, por ejemplo, el otro día me dice una persona, es que tienes una voz muy bonita. Yo nunca lo he pensado, ¿no? Y de hecho en la radio yo hacía muchas cosas, hablaba en antena, de hecho tenía programas y tal, pero yo estaba mucho detrás, estaba en la producción. El tema de desarrollar cómo hablo y todo eso ha venido, o sea, cómo hablo. De ser yo más protagonista, ha venido después gracias a los podcasts. Contestando a tu pregunta, como ves me voy por los cerros de Úbeda, o sea, que tú me tienes que reconducir volvamos. Al camino. A ver, yo empiezo a hacer el recuento, solo el recuento, que era yo, porque yo me quedo en la calle por un despido, un ERE de esos masivos que me deja sin trabajo. Y yo necesito hacer lo que hacía y lo que sé hacer. Y empiezo a hacer podcast y empiezo a hacer la sección que yo hacía en la radio, que era el recuento, que era una sección que recogía gazapos de errores de las personas, pues lo empiezo a intentar hacer en mi casa. Pero a mí, por ejemplo, me hace gracia cuando la pandemia, mucha gente decía, es que la gente de la radio no tiene ni un micrófono en su casa y no sé qué, no saben. Es que la gente de la radio no tenía, porque eso ha cambiado afortunadamente, un micrófono en su casa. No sabíamos hacer la parte técnica, porque había técnicos de sonido que hacían esa parte. Entonces, y porque los micrófonos estaban en la radio, no en las casas. Claro. Eso es. A raíz de la pandemia, todo eso ha cambiado ya. Y ya, o sea, quiero decir, antes tenía un micrófono el que hacía de reportero de calle, pero la gente que estábamos en la redacción no tenías un micrófono en tu casa. Entonces, y sabías a lo mejor lo que se llama sacar cortes, pues sabías usar primero la cinta abierta, que yo vengo de esa época, luego con programas, ¿no?, informáticos, pero que eso lo hacías, ¿sabes? Es que me voy, ¿sabes lo que me pasa? Que estoy mayor y entonces estoy hablando y de repente me voy, acaba de aparecer un gato aquí y me voy. Y que no quieres spoilear lo que nos vas a contar. No quiero spoilear, pero bueno, que yo empecé a hacer eso, el recuento de los gazapos por mi cuenta en mi casa. Y aprendí la parte técnica. La radio siempre me había gustado mucho la parte de los aparatitos y tal. Entonces, eso es lo que llevaba ganado. Y bueno, y ahí empecé. Y hasta hoy. De esto mismo hablamos muchas veces cuando vemos una foto de algún directo o algo. Hace poco os pasaba yo una de un directo de
de algo de Podium Podcast, del País, me parece. Y dije, mira, yo creo que están grabando con una Rodecaster que se veía en una esquinita por ahí de un aparato. Los tornillos. Sí, pero que no, tenía es que unos tiene tornillos. Sí. No es una Rodecaster, ¿no? Y estas cosas que la gente dice, ¿pero qué dice? No, yo no sé ni qué. A ver, en la radio normalmente las parcelas están muy divididas, ¿no? Claro. Depende de las radios, ¿no? Pero cuanto más grandes, más divididas las parcelas, ¿no? Si estás en una local no, haces un poco de todo, pero en una grande, o sea, yo me acuerdo cuando yo estuve en Radio Nacional, que fue de las primeras que estuve, o sea, es que estaba el realizador que le decía al técnico de sonido qué compact disc tenía que sonar. Y ahora fundes con este. O sea, eso ya era como ¿sabes? Entonces está todo como muy parcelado. Y entonces tú como redactor, como plumilla, no le podías pisar la manguera a un técnico de sonido. De hecho, yo algún problema he tenido por eso. Porque como siempre me ha gustado, pues yo a lo mejor me ponía imagínate, a montar una batería de sonido. Pues normalmente tú eso no lo hacías. Tú cogías los trocitos y le decías al técnico, móntame esta batería. Corta tus trocitos. Claro, y yo sabía hacerlo y lo hacía. Entonces, como que, bueno, te dejaban, pero estabas pisando la manguera. Sí. Y luego fuera, pues, en ese sentido yo fuera, o sea, encantada de la vida, porque siempre me ha gustado. De hecho, yo creo que es de las partes que más disfruto, la edición. O sea, es que yo disfruto. O sea, siempre me ha gustado y la disfruto. O sea, desconecto. Yo, cuando tengo que trabajar, y tengo mucho trabajo, la parte de la edición me la dejo para cuando voy a estar más cansada, porque sé que eso no me cuesta y que eso me va a hacer desconectar, ¿no? Sí, a mí me pasa igual. Y tenemos mucha suerte, ¿eh? Porque hay gente que dice, uy, yo he editado, qué pereza, que no sé qué. Y a mí al contrario, a mí hay veces que me quedo solo y digo, uy, qué bien, este fin de semana se va la familia, tengo un rato para adelantar trabajo. Que dices tú, pero si estás trabajando ya, pero es que es esa parte de editar de trabajo que disfrutas. Que me yo gusta, desconecto, claro. O sea, de eso de lo que te dicen de la desconexión, de llegar, yo ahí es que me relajo. Y de hecho, muchas veces cuando en los cursos de la Asociación de la Prensa, que hace poco he dado uno, me pasa que la gente dice, es que, o sea, es como un mundo, ¿no? Porque muchos vienen, a lo mejor han hecho radio, tienen mono de radio, tienen ganas de hacer radio, no sé qué, y entonces se plantean hacer podcast, ¿no? Son todos periodistas. Y entonces es como, es que esto es muy complicado. O sea, Claro. La parte técnica es hay muy muchas complicada. cosas aquí. Y entonces, no, yo siempre les digo, no tienes por qué hacerlo todo tú. Claro. Afortunadamente, ahora ya no. Esto ya es una industria, ¿sabes? Y ya hay gente que te hará la edición. O sea, si a ti lo que te... Por ejemplo, me acuerdo de una alumna del último curso que ha estado de corresponsal en muchos sitios, estilo Almudena Ariza, y tiene sonidos de todas las partes en las que ha estado, y digo, o sea, tienes unos podcasts ahí esperándote, pero claro, la parte de la edición, digo, tú escribes las historias, que también le mola, claro. Y ya busca a alguien que te lo edite, pero no dejes de compartir eso, ¿no? Esa joya. A mí si me dieran un guión, bueno, si me dieran, ¿no? Y me pasa, que me dan un guión con los cortes, me dice, mira, tienes que montar esto aquí, no sé, pues, y agregarle esa edición y ese fundido y ese encontrar los, ¿cómo le llamas tú? Los sonidos, los cortes patata, que a mí me gusta mucho cuando coinciden las declaraciones de un periodista o de un político, hacerles encajar para que suenen a la vez y enlacen uno con otro. Me gusta mucho cuando queda muy bien. Hay veces que no queda bien, pero cuando queda bien me gusta mucho. Pero bueno, volvemos al recuento. Contamos que patata es cuando alguien da paso a un testimonio de voz diciendo lo mismo que dice el testimonio de voz. Jorge dice que hace frío y entra Jorge. Hace frío hoy. Hay que comerse como dijo un poco... el ministro de no sé qué, hace frío. Y el ministro, hace frío. Soy el ministro no sé qué, hace frío. Hay que comerse un poco el coco para darle paso al corte, que se llama. Sí. Pues eso. Y que quede bien, porque se puede hacer un sonido patata, pero que quede guay, claro, o que quede repetitivo y redundante. Pero bueno. Y en esta evolución que has tenido durante años, claro, aunque puede ser algo muy similar, esto de hacer radio pero hacer podcast, y tiene muchas similitudes, pero ¿cuándo encontraste el momento, cuándo dijiste, joder, en este episodio me noto yo que ahora estoy haciendo más de podcaster que de locutora, editora? He encontrado mi voz como podcaster.
¿Cuándo fue? ¿Cuándo? No lo sé. O sea, no sé la respuesta a esa pregunta. O sea, yo sí que hay un momento, o sea, que yo lo que hago, o sea, que yo empiezo a ser consciente de que no es lo mismo Uh-huh. radio y podcast. Yo siempre digo a todo el mundo que no quiero ni más, quiero a los dos por igual, quiero a papá y a mamá, o sea, para mí son, pero no sé cuándo, ¿sabes? Cuándo empiezo o sea, sí que hay un momento que yo me doy cuenta, ¿sabes? Que el podcast es algo, o sea, que no estoy haciendo, de hecho, mira, cuando yo empiezo a hacer la sección que yo hacía en la radio, que se llamaba El Recuento, en podcast, me empeñaba en publicarla a la misma hora que era en mi sección en la radio. O sea, los viernes a las 9:45 de la noche. Que mira tú qué hora más mala para publicar. Y estaba la gente expectante de claro, descargárselos. Pero porque, ¿sabes? Pues eso. Sí, pues, sí. O sea, no sé cuándo, pero sí que hay un momento que empiezas a ver las diferencias, ¿no? Las diferencias que tienen ambas cosas, ¿no? Empiezas más a pensar en podcast que en radio, que son sonidos las dos cosas. Bueno, que como metamos el vídeo aquí ya se nos va de madre. Pero que aunque sea sonido y aunque sea publicar un sonido y lanzarlo a la gente, es muy distinto a hacerlo pensando en podcast. Aunque sean sonidos editados, fíjate que lo tuyo sí que, aunque se emitía en radio, era más algo en podcast, era algo encapsulado que luego se emitía en radio. Era más preproducido, digamos, más similar al podcast. Pero, o sea, quiero decir, ¿se hacía en directo? O sea, pero lo emitías en directo, tú los cortes y todo, ¿no? El recuento musical, o sea, el recuento sección, sí. se hacía en directo. O sea, con un técnico de sonido, pero yo no, con un técnico de sonido y un guión. Y como a mí me parece dificilísimo eso, claro, al final es el trabajo, es que es un trabajo, claro. Claro, yo tenía un buen técnico que es el culpable del recuento musical. Ya lo contaré en la Pod Night. Vale. Pero pues ese técnico que se llama José Luis Machuca, que era a ver, yo trabajaba en un programa que se llamaba En Juego, porque yo he trabajado en radio deportiva muchísimos años, porque la radio deportiva me ha perseguido a mí. O sea, yo no la iba buscando, pero me fue encontrando. Entonces, lo que pasa es que yo siempre he sido como muy bicho raro, pero en todo en mi vida. O sea, en general en mi vida, pero orgullosa de ser bicho raro, ¿no? Entonces, yo era un bicho raro en deportes porque no era pura de deportes y tal. Y entonces yo llevaba la producción de ese programa que se llamaba En Juego y tenía secciones. Y una de las secciones que tenía era el recuento, que empezó... que por cierto hay una curiosidad sobre el nacimiento del recuento. ¿Qué cuento? Que la cuento en la Pod Night. Porque la he descubierto, o sea, de repente he caído en esa curiosidad. Ya, yo lo digo. Bueno, pues aquí estaba diciendo, es que se me va la olla. O sea, es que estoy muy mayor. Que has descubierto esta curiosidad, pero que no era un programa normal porque la sección... porque tenía secciones y en la sección ahí ya me he quedado. Pues no me acuerdo. Bueno, pues nos lo contarás también. No, a ver, mis programas o sea, yo estaba en un programa de deportes y el recuento nació, o sea, yo hacía una sección que se llamaba El Descuento, si es que todo es un trabalenguas todo. Y de repente un año se nos ocurre hacer el recuento, que la intención es que fuera un resumen, porque los resúmenes también me persiguen en mi vida, ¿no? O sea, yo he hecho resúmenes de programas, de no sé qué. En muchos programas he hecho, me acuerdo de uno que se llamaba El Partido de la Una, hacía un resumen al final del programa de los mejores momentos del programa. Entonces sacaba cortecitos de los protagonistas que habían pasado. Bueno, pues en concreto, el recuento... iba a ser un resumen de los mejores momentos de la semana del programa En Juego y al final acabó siendo un resumen de los gazapos de deportes de Onda Madrid. Claro, es que al final mejores momentos, es que... sí, y no solo del programa. Entonces, y claro, al final yo conservo. Porque allí no había servicio de documentación creado y yo siempre he sido muy de guardar, muy de hormiguita y tal, y conservo un mogollón de gazapos que no sé qué voy a hacer con ellos. Bueno, de hecho, cuando empecé a hacer el recuento en casa, que era, primero lo llamé En el Exilio,
pero dije, este nombre le da demasiada importancia a aquella gente, digo, Sí. en casa. Y entonces, tal. Y pues eso, tiraba de los que yo iba cazando y luego de algunos que tenía, ¿no? Sí, pues yo recuerdo esa primera época, que yo me acuerdo que salí con Por qué Podcast en varias ocasiones, que muchos nos confundíamos con el reencuentro. Y no es el reencuentro, aquí no se reencuentra nadie, aquí se cuentan cosas de nuevo, porque claro. A ver, lo bueno del recuento de los gazapos, ¿vale? Es que al final tienes una red de espías. Claro. Porque tú solo no puedes oírlo todo. Sí, no. Y entonces siempre, no sé de dónde ha salido tal cosa. Y yo, de hecho, a veces con Isaías Lafuente, que tiene, ¿cómo se llama la sección de Isaías Lafuente? En La Ventana, que no me sale ahora. Bueno, él recoge gazapos, yo a veces hago de espía, porque de eso que oyes, o sea, al final estás acostumbrada a cazar cosas y a mí mucha gente me decía, he oído esto y tal minuto y tal cosa. Pues yo... Sí, como me pasa a mí con la palabra podcast en las series o en las películas, que me escribe la te gente, lo dice mira, todo, ha salido esto, pues hace eso. poco no sé qué serie en Disney, el mismo día del estreno me escribieron 2 o 3. Mira, sale la palabra podcast en la portada de Disney Plus. Y yo, sí, ya, bueno, me la apunto y dentro de un año o 2. Y alguna vez me pasó, y esto me pasó con podcaster, no voy a decir quién, que se ofendió muchísimo. Porque le sacaste... Porque le saqué. Bueno, pues luego cuando cerremos la puerta me dices quién es. Sí. Nunca, en la radio no me pasó, ¿sabes? Porque además yo suelo ser, ¿sabes? No me río de la persona, o sea, me río del momento, porque claro. Creo que además que es bueno reírse de cuando uno se trastabilla. Y que te da pie a muchas situaciones. Yo pues recuerdo una muchísimo. Ya me dirás quién es, pero vamos, recuerdo una con Por qué Podcast que me saqué la espinilla en vez de la espinita y claro, te pones a pensar y sacarte una espinilla es muy distinto a sacarte una espinita. Pero eso nos pasó haciendo, esto lo va a recordar Mónica y Sune, haciendo Salud Esfera con una invitada que no era consciente de que en el vídeo enfrente estábamos los demás y entonces empezó a sacarse durante la entrevista. Sí, se sacó una espinilla, sí. Es así. Pues claro, esa no se podía sacar la espinita, ¿no? Se sacó la espinilla. Se sacó la espinilla, sí. Bueno, y hablando del recuento musical, ahora sí, ¿cuánto es más la parte previa, o sea, de documentación, no sé qué, no metiendo a Emma en la ecuación, que luego hablaremos de ella, sino la parte de preproducción antes de la parte de edición, ¿qué peso tiene? O sea, ¿cuánto trabajo? Claro, por eso te pregunto. A ver, de hecho, luego hablamos de Emma, yo me he librado este año de esa parte, toda esta temporada, y no sé cómo lo voy a hacer el año. De hecho, estoy de primicia. En el año que viene no sé si voy a seguir con 2 episodios, porque es que lleva tiempo. ¿Con 2 episodios? Al mes. O sea, yo estoy cada 15 días saco episodio. Y este año Emma ha asumido esa parte, luego entramos ahí, pero es que la parte es básica. O sea, es que para mí hay... o sea, la edición es importante, porque es la que le ponen lacito, la que no sé qué. Pero la parte de documentación, o sea, es que lleva tiempo, mucho tiempo. Y además, de hecho, quiero que en la Spot Night un poco veáis cómo es esa parte, ¿no? O sea, y cómo una historia te va llevando a otra y entonces tú te documentas aquí, encuentras esta historia y vas a otra y yo daré trazos de lo que... Pero al final es que tienes que leer muchísimo, buscar sonidos, porque también buscas sonidos que ilustren, o sea, muchísimo. O sea, es básica. Y para mí en más este año, luego entramos, pero vamos... daría mi vida por poder seguir. Por tener una Emma en tu podcast siempre, sí. Es que al final pensamos que hacer un podcast entre uno mismo por sí solo está muy bien y hacer muy guay si tienes tiempo y dinero para hacerlo y te gusta, pero al final si tienes una persona o varias personas dedicadas a cada uno de los aspectos, es que las cosas salen mucho mejor. A mí me encanta escribir, o sea, también.
Y editar también, es que te gusta todo al final. No, por ejemplo, mira, yo te digo, las partes que menos me gustan es la locución, fíjate, curioso, la hago, pero las que más disfruto es, lo que más disfruto es cuando te has documentado y tienes un caos y conviertes ese caos o sea, encajas todas las piezas y la edición. O sea, que es como otro caos, tienes otro caos de sonidos y tal y lo conviertes en algo. Este año esa parte yo no la estoy haciendo, la está haciendo Emma, pero yo la disfruto mucho escribiendo. Y de hecho, por ejemplo, estoy disfrutando preparando las Spotlight porque un poco me lleva a una parte que no estaba haciendo, ¿no? Pero vamos, es que lleva tiempo y como no vivo de ello, o sea, yo no vivo de recuento musical, y además creo que es imposible vivir de recuento musical, y si quieres luego desarrollo la idea, pero pues eso, no puedo. Entonces ando dándole vueltas o sea, con la ayuda del Ministerio de Cultura, yo este año está producida la temporada la que acaba en junio. Sí, el curso 2024-2025. Y entonces luego está verano, que bueno, yo en verano suelo hacer unos episodios así como más especiales, más personales y más cortitos, que cuento alguna historia mía con alguna canción, que bueno, y luego ya el año que viene ya veré qué hago. Pero una de las cosas que me estoy planteando es, pues a lo mejor es que solo puedo hacer un episodio al mes. Entre otras cosas, para intentar poder hacer otras cosas. ¿Sabes? Porque como no es una... O sea, algo ingreso con el podcast, pero no vivo de no cubre. O sea, no es que no vivas, es que no cubre la cantidad de horas. Gasto. No, claro. y no cubre lo que gasto. O sea, a mí, yo pago por hacer... O sea, este año he pagado porque he tenido ayuda, pero ya sin la ayuda, o sea, yo para poder hacer el cuento musical, yo pago. O sea, pago por fondos, pagas el hosting de la web, pago licencia a la SGAE, o sea, tú pagas, pero no ingreso. Luego ya si recuperas es problema tuyo, tú primero paga. No, yo no recupero, o sea, ya lo tengo claro, o sea, no recupero, pero me mola hacerlo pero me planteo muchas cosas. El tema de la ayuda también me ha hecho, ¿sabes?, plantearme muchas cosas, pero bueno. Y antes de pasar a lo de la ayuda, yo lo sé, pero ¿con qué programa trabajas tú para editar? Audition. Que no quiero... Audition, vale, bien. Team Audition, bien. Gente que por ahí con el Hindenburg, que está muy bien también, pero no, hay que reivindicar también. No, de hecho, fíjate, tengo... gracias a Hindenburg y gracias a ti, entre otras cosas, porque te preguntaron a ti, cada vez que doy un curso de la Asociación de la Prensa, la gente tiene... creo que tienen 2 meses de probar Hindenburg. Y claro, yo les explico un poco Hindenburg y a los alumnos, ¿no? Y yo les digo que no trabajo con Hindenburg. ¿Por qué? Pues me he acostumbrado a Audition. Y hay cosas que tiene Hindenburg que están muy bien para depende de qué cosas, pero que a mí no me molan. O sea, ¿sabes? A mí me gusta controlar yo los niveles y tal. Yo sé que todo eso se puede... automatizar. Sí, entonces, pues eso. Pues yo con Audition de momento... Sí, quizás para alguien que no pago haya... Pago Audition. Sí. 21 euros y pico al mes. Claro, pero vete a la cuenta, ¿sabes? Sí. Y me suena. De lo que te cuesta el podcasting. Sí, yo me pasa igual. Si es que yo algo recupero con el Ko-fi, pero no me sale cuenta. No, o sea, yo cuando más descanso de todo el año son épocas como ahora. Semana Santa, no tengo que publicar el podcast diario. Verano, madre mía, esas son mis vacaciones. Hace falta también. Porque es que hay que descansar. Pero bueno, que no estamos grabando al otro lado del micrófono, pero no estamos hablando sobre el otro lado del micrófono. Última pregunta antes de pasar al meollo de los fondos y de las ayudas de este año pasado. ¿Algún ritual, alguna rutina antes de empezar, cuando empieces la hoja en blanco de un nuevo episodio del recuento musical, que dices, no sé ni la canción que voy a escoger? Ahora ya sí, porque ya tienes planteado una temporada, ¿no? Pero... Te voy a contar una rutina de directo que le hace mucha gracia a Sune y que tú comprobarás. Yo tengo que ir a hacer pis bueno. un pelín antes. Bueno. Es que Sune le hace mucha gracia. Y de bueno, hecho sí, eso me suena de Madre Esfera o de Salud Esfera también. Sí. Y de hecho lo contó en la Pod Talks. Dijo, no sé si habéis visto que se han ido y tal, no sé qué, no sé cuánto, pues es que Margot tal y no sé qué. Bueno, pues esa. Y luego, a ver...
Suelo mirar si hay historia. Si hay Claro. historia, o sea, yo miro, o sea, yo apunto canciones de que me apetece hacer, o hay veces que me dicen o tal. Yo tengo un listado ahí como que me voy apuntando posibles canciones, ¿no? Y suelo mirar dos cosas, si hay historia y si hay versiones, porque yo acabo eh, el, el episodio con un montaje de versiones de la canción que estoy hablando, ¿no? Y entonces suelo mirar, porque hay veces que tú... Muchas veces pasa que las versiones son iguales. O sea, quiero decir que la gente canta exactamente igual, no personaliza Sí. la versión. Entonces acaba siendo un poco rollo, el montaje de versiones acaba siendo... Entonces suelo mirar esas dos cosas. Si hay historia que contar, porque hay veces la canción está muy guay, pero es que no tiene nada. La escribió, la cantó y ya está. ¿Sabes? No. Y se murió. Y sí, ya está, no hay más. Entonces, ¿para qué vas a hacer un episodio para decir eso, no? Y hay veces que es que empiezo a descubrir cosas apasionantes, ¿no? En torno a eso y me mola. Además me mola ir, ¿sabes? Ir Y rascando. descubrir, ay, mira, oye, esto no sé qué. Lo que dices tú, y cuando ya tienes las cajas colocadas, llega alguien, a lo mejor te cambia una caja de sitio, o tú mismo te cambias de caja de orden de sitio y dices, ay, así queda mejor. Ay. Y tú ya tenías tus cajas colocadas y tu historia y descubierta, pero una segunda vuelta, cuando lo que dices tú con la newsletter, voy a dejarla reposar y luego la visito y a lo mejor cambias Eso de lo sitio recomiendo a esto. todo el mundo, si es posible, no Sí, siempre es posible. Y luego también hay que marcarse un tope. O sea, quiero decir, sí, un tope de hasta aquí. O sea, porque yo no te entregaría nunca la newsletter, porque siempre me gustaría revisarla, o no publicaría nunca un episodio, porque nunca creo que esté ya del todo, ¿sabes? Entonces hay que decir, ya, se acabó, ya no revisas más y ya publica, porque es que si no... y hay veces que, bueno, pues sale algo con un error o algo que te cambiarías, pero es lo que dices tú, yo los domingos por la noche ya tienen que estar todo programado para todos los capítulos de la semana que viene, porque como me vuelvo a revisarlos, voy a querer cambiarlos y al final, y tengo que preparar los siguientes, y en fin, nada. ¿Cuántas canciones llevas ya? ¿Cuántos episodios llevas ya en Pues total? llevo 160 y algo, como 160 y pico, sí. Madre No mía. son todos, a ver, hay alguno que no es canción, por ejemplo, Bueno, hace poco que participamos en la iniciativa musical. musicales, pues es sobre el musical Cantando bajo la lluvia, aunque aprovechamos para contar la historia un poco de la canción también, de Cantando bajo la lluvia, ¿no? Y hay algunos así, suelen ser los de iniciativas, suelen Sí. ser, ¿sabes? Por ejemplo, me acuerdo de la iniciativa Bond, pues la música de las películas de James Bond. Hay algunos así, pero en general, pues eso, unas 160, no sé, me acuerdo, 160 y algo. Vale, bueno, entonces el de la Pod Night que sea un episodio 170, a lo mejor no. Bueno, no No, sé no, si o creo ese que no va a es... ser episodio. Pues no lo he pensado, quiero Mm. decir, Es que, claro, a lo mejor te rompe un poco. Acostumbrado a todo el mundo, puedes a lo mejor publicar por fuera del feed como algo especial o el vídeo, no, no sé. ya a ver, yo lo quiero compartir, ¿sabes? Porque pero no sé cómo hacerlo, porque, a ver, de hecho, como esta temporada está planificada toda, Sí, ¿sabes? claro, claro. Pero esto es la primera vez que pasa. O sea, quiero decir, no, cuando yo estaba sola iba a matacaballo, ¿sabes? Y ahora es que tuve que planificar todo porque todo tenía que estar, entrar en el ejercicio económico 2024. Entonces, eso te condiciona muchas cosas. Y está todo planificado, o sea, hasta, no me acuerdo si es final de junio, no me lo sé ahora de memoria, pero sí está todo planificado. Me suena que es 165, 66 o por ahí, lo que será el de la este. Claro, es que esto ya te obliga, bueno, a ver, sí te obliga, pero bueno, que te ayuda a planificarte. No, yo tengo firmados 20 guiones con Emma, 20 o 40 cortes con Sune, o claro, es que ya tienes que planificar una temporada entera de principio a fin. No es como, bueno, a ver, pues yo creo que antes de mayo me da tiempo a hacer otro, ¿no? Antes de irme de vacaciones yo creo que podemos hacer otro. No, hombre, no. Lo de Sune, que es el recuento musical de bolsillo, que ya Claro, que eso. estoy aquí voy a hablar de mi libro. Que, no, quiero decir que al final... Tu libro de bolsillos, ¿eh? No, fíjate que estoy súper contenta con que es otra cosa que no sé qué va a pasar con él. Claro. Porque pensamos en principio en hacer vídeos cortos para redes. Yo quería hacer vídeos cortos para redes. Quería intentar crecer en TikTok, que yo no estaba.
y luego ya Sin aprovecharlos tener que para... bailar ni señalar cosas en el aire. No, de hecho, Sune decía, tienes que aparecer tú. Y no me veía, ¿no? Y de hecho yo le había dicho al principio, no, que él sacara fragmentos del podcast para hacer 1 minuto. Y entonces yo misma me di cuenta que eso no iba a quedar bien. Y al final, pues hicimos guión de 1 minuto contando algo sobre las canciones. Y además decidimos no solo hacerlo sobre los nuevos episodios de esta temporada, sino darle una nueva vida a los episodios que ya existen, que hay por ahí. Porque algo que tiene el recuento musical es que se sigue consumiendo. A mí de repente me llegan comentarios en episodios de hace 4 años y me llega gente que lo acaba de encontrar y ya está. Y entonces al final fui yo la que dije, pues esto, como los creamos el audio, yo le paso el audio y él monta los vídeos. Digo, pues esto es un mini podcast. O sea, y al final... Al final lo teníais más fácil viéndolo desde un podcast nuevo, sí. aunque sea reaprovechando el contenido, que mini vídeos para TikTok, no sé qué. Y al final eso, bueno, de hecho está el recuento musical del bolsillo está como podcast, ¿no? Ahí creciendo poquito a poco, va creciendo. Y luego sale en TikTok, pero... Y estoy súper contenta con, ¿sabes? Con cómo ha quedado, cómo está quedando y con la vuelta que le dimos. Pero es otra cosa que también me tengo que plantear qué pasa. Es que recibir este apoyo durante este año o durante esta temporada está guay, está muy bien, pero claro, el miedo que hay, o al menos yo tendría, es volver a lo de antes. Claro, sin ese apoyo institucional, es que tiene que ser muy complicado, por no decir imposible. Yo supongo que a lo de antes no vuelves porque tú has cambiado, ritmo, ¿no? Claro. Pero al ritmo anterior, yo lo que no puedo seguir es al ritmo actual que hemos estado este año. Claro. O sea, porque tendría que hacerlo yo todo y no puedo, porque tengo que trabajar para comer. Si te dieran un sueldo de funcionaria para poder hacerlo, sí. Bien, perfecto, pero como no es el caso, pues eso. Entonces, bueno, ya lo pensaré. Estoy en ello, estoy dándole vueltas a... De momento, a terminar lo que todavía tenéis. Claro. Es que tuvo que ser pues eso, lo que dices tú, profesionalizar un podcast. No es solamente, no, a mí me dan dinero y sigo haciendo el podcast que yo hacía hasta ahora. No. Tienes que, pues eso, apoyarte y facturar y montar un equipo de trabajo, que es lo que habéis hecho. Era una de las cosas que, ¿sabes? En el plan que yo presenté para que me dieran la ayuda, esa era una, o sea, crear un equipo de trabajo y una mecánica de trabajo. Claro. Y de hecho lo hemos hecho, o sea, quiero decir, funcionamos maravillosamente, o sea, ahí se ha creado y ahí está. Pero adiós, muy buena, creo. De momento, bueno, pues spoiler, este año no has recibido esas, bueno, este año. Sí. Esta temporada, la próxima temporada. Eso es, la volví a pedir y este año no he estado entre los agraciados, entonces la volví a pedir porque después de un año yo pedí la ayuda para intentar explotar comercialmente el recuento musical y a día de hoy no puedo. No puedo por el tema de los derechos de autor, porque en este país ahora mismo hay un vacío legal importante. Y yo no puedo ofrecer mi programa y que mañana llegue Seque Music, no voy a decir ninguna discográfica, pero cualquier discográfica, y me quite los episodios, que me puede pasar pasado mañana. Que ha pasado recientemente con otros podcasts. Y pasa, ¿no? Pero pasa porque es que... porque no está bien montado, claro. A ver, no te vale... Esto es un tema... Yo, fíjate, tengo muchas ganas de hablar sobre esto, lo que pasa que a mí no... Todavía no. No, la historia es que yo tengo un podcast musical. Claro. Entonces al final acabo llamando la atención sobre mi podcast musical. Pero yo lo que he hecho es poner en conocimiento del Ministerio de Cultura, con la memoria que yo tenía que presentar de mi ayuda, cuál es la situación actual. Y la situación actual es que pues estamos en manos de las discográficas y los precios que te piden
es que es Son imposible. inviables. Sí. Pero es inviable hasta... ¿Cuál es la...? Podium. Claro. Podium no puede pagar. O sea, lo que piden no lo puede pagar Podium. Podimo, con una de esas ayudas que le llegan de vez en cuando. Es imposible. Entonces, pero es que se tiene que poder hacer, quiero decir, si lo hace el cine, lo hace la televisión, lo hacen las series, lo hace la publicidad, no creo yo que todo el mundo pueda pagar esas barbaridades, solamente por el hecho de que es un aspecto más musical que ningún otro, pero es que se tiene que poder hacer de alguna manera. Otra cosa es que, claro, el podcasting es que es un independiente amateur. No, pero ya no estamos en esa liga. no, pero es que yo te estoy hablando... O sea, Que sí, ya no estamos hablando de alguien mira, aficionado, ¿no? A ver, yo no quiero ser delincuente, ¿entiendes? Claro. ¿Sabes? O sea, yo quiero hacer las cosas legalmente, pero claro, dentro de una realidad que sea asumible. Yo hice el cálculo de lo que tenía que pagar más. Es que el tema de los derechos Sí. es, a ver, tú no solo vale con pagar a la SGAE. O sea, con la SGAE pagas una parte de los derechos de autor y yo estoy pagando a la SGAE. Que por cierto, si hay gente que se fía de que iVox tiene un acuerdo, yo no sé, no, escúchame, yo no sé si lo tiene, no lo he visto. Mi alojamiento principal es iVox y yo pago a la SGAE por mi cuenta. ¿Por qué pago a la SGAE por mi cuenta? Unos 300 euros al trimestre. También, ponlo en la cuenta de antes, ¿no? Y porque no tengo publicidad. Si tuviera publicidad es más. ¿Por qué no? Porque mi podcast no solo está en iVox. Claro. Entonces, el acuerdo de iVox, como si existe, que yo no ni lo voy a poner en duda, ni digo que existe. Si existe, solo te cubre en iVox. Y es importante. Claro. Y la Estamos gracia de los podcasts es que, vale, sí, estarán en iVox estás en más sitio. de origen, pero... Pero eso solo es una parte de los derechos. O sea, hay otra parte que es grabación, que es intérprete, y normalmente, a ver, las entidades de gestión colectiva como la SGAE se hace para que tú no tengas que ir negociando Artista con por artista. artista por artista. Entonces, para los otros derechos que son intérpretes y de grabación, hay una asociación que se llama AGEDI, pero solo gestiona los derechos de radio a la carta, de podcast que son radio a la carta. O sea, de podcast como el mío, que he hecho en mi casa, no. ¿Cómo puedo negociar yo? Yendo productora por productora. O sea, discográfica por discográfica. Hice un cálculo. Poniendo pocas canciones, eran como unos 30.000 euros una temporada. O te va a salir el Patreon. Es imposible. No. Es imposible. Y eso es teniendo suerte con las canciones que elija, porque depende de las canciones. O sea, es que es imposible. O sea, Pero a día de hoy... 30.000 euros por producir una temporada, pero que luego, si esa temporada quieres que siga en activo, serán otros 30.000 euros otro año más. Y te digo, poniendo muy pocas canciones, teniendo mucha suerte con la selección, porque tú puedes pagar por un año o puedes pagar depende de la canción, que sean de las canciones baratas, porque hay precios. O sea, tú dices, es que es imposible. Es imposible. O sea, es imposible. Y entonces, mientras no le pongan el cascabel al gato, mira tú, he hablado todo lo que no quería hablar. Mientras no le pongan el cascabel al gato, ¿sabes? De decir, es que, o sea, que las discográficas no tengan la sartén por el mango y hagan lo que les dé la gana, pues los podcasts musicales seguiremos siendo ilegales. Entonces, o alegales, vamos a decir alegales. Sí, alegales, mejor. Entonces, pues esa es la situación que al final tú dices, claro, ¿cómo le voy a ofrecer yo mi podcast a Bimbo? Bueno, Bimbo ya tiene otros podcasts, pero vale, yo le ofrezco el podcast, pero resulta que dentro de 2 meses me han quitado 2 episodios. No puedo.
Eso además ha vuelto a pasar ahora porque Spotify ha vuelto a darle al botón de revisar canciones. A ver, yo sé que la gente está muy alterada. Yo es que eso lo sufro Claro, siempre. tú Siempre. es tu día a día. Es mi Subir día a día. nuevo episodio en todas las plataformas. Sí, y entonces lo sufro y tal y no sé qué. Entonces, pues bueno, vas liberándolo, pero a mí me gustaría, yo de hecho, mi historia es decir, yo me gustaría hacerlo legal. O sea, ¿sabes? No tener la sensación de que un día me van a detener y que me vas a tener que ir a ver a... ¿Sabes? Pero la situación es la que hay. Entonces, yo lo que presenté un segundo plan en el que buscaba otras formas de financiación, ¿no? Pero que ese es el que no me han dado ayuda este año. Y ahí estamos. Bueno, pero oye, la experiencia... Es que lo peor de todo eso, fíjate, que yo veo que después de vivir la experiencia, que es cuando ya sabes cómo funcionar así, volver otra vez a, joder, ahora que he aprendido y ahora que sé manejar el presupuesto, sé manejar, ahora ya no lo puedo aprovechar. Ahora que ya he recorrido ese camino y sé qué rutas tomar. ¿Te refieres a la las ayuda? Ayudas, sí. Pero yo, fíjate, dentro de que a lo mejor puedes notar una tristeza en lo que te estoy contando, yo creo que es una experiencia que está muy bien vivir. Sí. O sea, ¿cuál es la experiencia? Pues el tener dinero para poder hacer un equipo, para poder mejorar tu podcast y para llevarlo a otro nivel. Es triste tener que ahora plantearte, bueno, ¿y qué hago el año que viene? Esa parte, sí, pero yo no, o sea, yo encantada de la vida, vamos. O sea, Por otro lado, decir, también es un alivio. sí, esa es otra. Ha sido como cuando ya presentas el informe. Que por cierto, lo que he dicho antes, lo que he puesto en conocimiento en mi informe es toda esta situación. Claro. Para decir, bueno, pues que llegue, no sé si van a hacerme caso o no, pero que llegue. O sea, además con informes de asesoría, ¿sabes? Es decir, esta es la situación que hay ahora mismo para que los podcasts musicales puedan ser una realidad en este país. No sé si servirá para algo, pero... Sí, bueno, a lo mejor haces de rompehielos y que abres camino y que a lo mejor, fíjate, la próxima ministra o ministro de Cultura te llame, oye, Margot, ven aquí, explícanos esto, ¿qué está pasando aquí? ¿Te imaginas? Hombre, algo hay que hacer, ¿sabes? Claro. No puede ser, pero bueno. Pero yo, o sea, no lo cambio. O sea, yo estoy encantada de la vida de haber vivido la experiencia de ¿sabes? De tener dinero para que mi podcast se profesionalice. crezca. Sí. Es que ha tenido que ser toda una... Bueno, ha tenido que ser, no, tiene que estar siendo porque todavía no ha acabado, pero es que es un paso que, por lo que dices tú, ojalá y todos los podcasts pudieran vivir, ojalá y todos los podcasts pudieran recibir ayudas, sobre todo para que se vieran la situación de no, ahora venga, siéntate, ¿quieres hacerlo bien? Bueno, siéntate, a ver, venga, papeles, venga, vamos a presupuestar esto y vamos a contratar esto y a vigilar esto, venga, guiones, guionistas, redes sociales, branding, claro. Venga, web, que al final... Ver, lo que tú has estado haciendo, por ejemplo, y haces para tus clientes, claro, pero en tu caso, tu cliente serías tú. Claro. Pues es eso. Yo he tenido la suerte de vivir eso. O sea, yo he sido mi cliente y he hecho tal y no sé qué. Y entonces me he llevado decepciones, o sea, evidentemente, sí, ¿sabes? Claro. Como en todo lo... Pero para mí ha estado muy bien. Y vamos, o sea, repetiría con Emma, repetiría con Sune, repetiría con Toni Colom, metería gente que no, ¿sabes? O sea, Toni Colom, que me diseñó la imagen, ¿no? O sea, maravilloso todo. O sea, ¿por qué no? ¿Y qué consejo le darías? Ahora llegamos un poco tarde porque ya las ayudas de este año o de esta próxima temporada ya se han dado, pero a alguien que vaya a presentarse a las del año que viene, a alguien que ya lo ha vivido y que ya no tiene que volver a vivir lo que ya te has quitado ese peso de encima de este año, ¿qué consejo le darías a alguien que se lean las bases? que no, parece que no, pero no se leen, claro. No, es que como lo de leerse las instrucciones, pues sí. Hay que leerse las bases y hay que poner mensajes que respondan a lo que piden. O sea, quiero decir, si normalmente tú presentas un proyecto y por el proyecto te dan puntos, ¿no? Y ellos ponen no sé cuántos puntos por yo qué sé, por fomentar no sé qué. Bueno, pues que tu proyecto tenga esas cosas. O sea, claro. Para mí esa es, o sea, es que es básico.
pero que no sea... De hecho, fíjate, yo estoy contenta porque este año me he quedado fuera. Este año éramos un montón, además es el año que más gente se ha presentado. Y además había menos dinero. Pero sigo teniendo buena puntuación, o sea, quiero decir, ¿sabes? La parte de copywriter, ahí está. Ha servido, claro. Ha servido, claro, porque es que al final, Emma me dijo, dice, no, es que porque el proyecto se llamaba, el del año pasado, Plan para la profesionalización del recuento musical. Ese título, digo, claro, es que soy copywriter, o sea, está ahí pensado, ¿no? Pues eso, pero que la gente se lea las bases y que piensen que no es, primero, porque no puedes, todo el dinero no es para ti. De hecho, claro. es que no te puedes quedar más de un 20%. Entonces, que piensen en crear trabajo, porque esa es otra parte importante, ¿sabes? De que vas a dar, o sea, ese dinero lo vas a repartir. Entonces te lo dan a ti, pero tú lo tienes que repartir, pues eso. Y que ese 20% no es, esto es beneficio por tener la idea. No, eso es 20% es porque tú vas a seguir trabajando. No, claro. y además 20% que tienes que decir... mi sueldo, 2 puntos. Sí, pero no, o sea, yo por ejemplo yo había trabajos que yo hacía, ¿no? Pues tienes que poner que esos precios que tú te pones, que haces tú, son acorde a mercado. Claro. O sea, si no, me voy a pagar 3.000 euros por cada guión. La hora. Pues eso, Sí, pues sí, no, que no soy puede Benzema. ser. O sea, soy Vinicius. Claro, pues eso, cosas creíbles. Es que suena muy fácil cuando lo ves desde fuera. Lleva mucho, o sea, pero... cuando presentas la memoria, hace poco me escribió otra chica que también, La Caja 198 se llama el podcast que ha hecho Rosana Mungoyerro. Esa está Arancha también ahí detrás, ¿verdad? Sí, ella ha hecho voz ahí. Bueno, pues... Aránzazu, perdón. Siempre me lío a ver si hablo con ella. No sé muy bien cómo... O sea, pues es importante. Sí. Porque yo también la llamo Arancha, habrá que hablar con ella. Bueno, pues de hecho ella, Aránzazu Sanginés, hace una de las voces de la careta del recuento musical. La otra es Carlos Pernías. Careta que, o sea, ¿por qué antes las hacía yo y de repente este año he podido pagar a gente para tener unas voces externas? Pues todo eso. Bueno, pues hablaba con Rosana, que me voy otra vez. Ella presentó la memoria el último día, el 30 de marzo era el último día, y me escribía, o sea, es que lo que sientes es alivio, o sea, porque o sea, además llevas pendiente del Excel, de las cuentas, desde que te conceden la ayuda, o sea, tienes una presión ahí, o sea, que también tiene su parte. Sí, vamos, totalmente. Yo no me he animado nunca a presentarme, porque no sé si valdría, seguramente más el proyecto Podney Madrid que el proyecto Al Otro Lado del Micrófono encajaría mejor en esas ayudas, pero no me he visto capaz de presentarme porque me parece un... Ya, o sea, sí, pero solamente el presentar las ayudas, aunque no te las den, lleva un trabajo de la leche. Si ya es con el crowdfunding de la Podney Madrid y ya me lleva a curro, pero que ya sé cómo es y ya sé cómo más o menos y tengo a gente que ya me acompaña en ese camino, como para meterme en un berenjena, es que me parece algo de verdad digno de admirar. Y si ya lo consigues, como es tu caso, vamos, mi enhorabuena. Y luego encima justificar, porque eso encima, imagino que te las pueden conceder, pero te las pueden retirar si no justificas bien. Sí, si no cumples bien. De hecho, yo espero que no, porque yo ahora, quiero decir, yo ahora he hecho la justificación. La justificación es un Excel, o sea, entre otras cosas, tienes que hacer una memoria en la que cuentas lo que has hecho, lo que no has hecho, lo que ha salido bien, lo que no ha salido bien, no sé cuánto. Tienes no me acuerdo cuántas páginas eran, 15 me parece. Pero aparte tienes una memoria económica. Y entonces la memoria económica es un Excel en el que están todos tus gastos, todos detallados. Tú tienes que guardarte, o sea, igual que el autónomo, pero con el autónomo tú no te tienes que guardar los justificantes de pago. Pues aquí bueno, sí, tienes que ir a Hacienda. Debería, pero... sí. Bueno, pues tienes que guardarte la factura. O sea, yo le he pagado en Mac cada factura y el justificante de que le he pagado todo eso lo tengo que tener clasificado, numerado, no sé qué, y de hecho me pueden todavía... tú lo presentas todo y te pueden pedir, pásame de la 148 a la 177 y lo tienes que pasar. O sea, tienes que, ¿sabes? Es curro.
De hecho, una parte de mi presupuesto, una parte se fue para alguien que me ayudara con eso. Pero al final, aunque cojas a alguien tipo gestor que te ayude con la parte de la memoria económica, eres tú el que lo firma. Claro. Entonces, yo de hecho la miré, vamos, la acabé haciendo yo. Porque no, y a Rosana también le pasó igual. Y que eres tú como persona física, que es Margot Martín, no es Sí, sí. Margot Martín SL, que No, dice, soy bueno, yo. pasa algo y Soy se yo. lo come la SL. La que va presa soy yo. Claro. Eso, Sí, eso sí. es. Que lo vemos ahora para que la gente disfrute mucho más cada uno de los episodios de Recuento Musical. Cada vez que escuche una nota, uy, cómo Qué se bonito, nota, cómo qué se nota, bonito. cómo Qué se nota el bonito. apoyo de los fondos Yes, Next Generation. Y, ¿Cómo son los? No, los o sea, otros, lo de fondo es un nombre muy largo. No me sale. Da igual, no te preocupes. es que es EU, o sea, EU, Next Generation, EU, de No, Europa. pero digo otra, es que es otra coletilla que no me acuerdo, de integración, no de. Ah, eso no lo conozco yo. Sí, yo creo que lo dicen en tu podcast también. ¿Sí? No, lo diré. Si lo encuentro en otro podcast que lo digan, lo corto y lo pongo Es aquí. que Porque... es otra de las cosas que hay que hacer. O sea, tienes Claro. que poner mención en tu web, en tus episodios, en todos sitios de que te están pagando. Como los faldones de las webs con el kit digital. Si es Lo que mismo. igual. Yo, Si es que en viene... mi web están Claro. el faldón del kit y el faldón, o sea, comparto las dos cosas. Claro, es que al final son ayudas, pero que esas ayudas vienen de algún lado y tienen Que me parece, llevarse los créditos. quiero decir, me parece maravilloso que sea así. Claro, sí, O sea, me dan un duro, pues ¿en qué me he gastado ese duro? claro. En esto y en esto. O sea, es que si no... Los créditos que decimos siempre, vamos, yo Sí. en los podcasts siempre lo digo, joder, si es que viene bien que salga la gente como en los créditos, el reconocimiento en los créditos, porque al final, si salen 10 personas o 20 personas en tu podcast, pues al final significa que 10 o 20 personas han trabajado en el proyecto y han cobrado y has pagado por ellas. O sea, es que, no sé, me parece algo que la gente quiera quitar de sus podcasts, no entiendo por qué lo quieren quitar. Pero bueno, ¿qué tienes previsto? Hablemos de futuro, a ver qué nos puedes spoilear para el... Emma, no nos hablamos de Emma, ¿eh? Y estoy aquí esperando. De Emma, sí, de la guionización de Emma. No, No, sí, pero, ¿de qué? dijimos para luego y el para luego no ha llegado nunca. Antes de nada, no, que estoy encantada con Emma, que es un gustazo trabajar con ella, que es la que ha estado haciendo y está haciendo los guiones de esta temporada y vamos. A ver, es difícil porque yo que soy, o sea, cuando doy las clases siempre le digo a la gente que hay que escribir para hablar. O hagamos tengo que hablar con Emma, yo le quiero dar trabajo. Porque, madre mía, los que me escriben a mí los guiones... Pues, y aparte, pero date cuenta que Emma ha tenido que coger cómo hablo yo. Claro. ¿Sabes? Aunque yo luego le dé una vuelta al guión y me lo amargotice, que lo llamamos así, y entonces, y es un placer y es una gozada. O sea, es una gozada trabajar con Emma y ha sido maravilloso. O sea, eso. Que es una guionista muy buena. Que si alguien necesita guionista, Emma Musol. Ya está la cuña de Emma. Que piensa en audio, pero escribiendo. Y es muy difícil. Sí. Lo que dices tú, que la gente... Bueno, y me pasa a mí Me con mis costó propios mucho guiones. soltar, ¿eh? De hecho, en mi proyecto inicial no estaba o sea, estaba alguien para documentación, yo escribía el guión y entonces yo me di cuenta que no podía con todo. Porque Entonces, ¿es Emma también la que se documenta sí, o hay otra persona? ella documenta y escribe el guión. Entonces, yo hablé con ella y le dije, digo, a mí me cuesta soltarlo porque es algo muy mío, Claro. o sea, soy yo y no sé qué. Digo, pero creo que necesito soltarlo. O sea, entonces, y además creo que lo más conveniente es que tú que te documentas, seas tú la que escribe el guión. Hombre, claro. Y entonces al final bien. Que si fueran dos personas diferentes, tendrían que ser dos personas que se conocieran mucho, que tuvieran una comunicación que al final tienen que desarrollar. Date cuenta además que es otra persona la cuestión, porque al final documenta, escribe y locuto. O sea, es como demasiado... Y que luego el que hace el guión no tenga que pasar la revisión del que se ha documentado, que al final es el que ha investigado, y luego encima la locución, no, eso no se dice así, no, sí, porque el de documentación al final es que es un proceso... Ha sido muy divertido porque nos han pasado cosas como muy curiosas, a ver,
muy de fantasmas, o sea, de brujería, porque, claro, es la primera vez que está todo medido. O sea, que vamos a empezar esta temporada con este episodio y resulta que Esa me la sé yo. pues resulta que Oasis vuelve y nosotros habíamos previsto empezar con Oasis. Pues de esas, así, o sea, mogollón, o sea, he hecho así como si nos estuvieran viendo. Así he hecho así con las manitas, ¿no? Como un gestito de mogollón. Bueno, pues ya lo hablamos de eso, que además canciones de esas que no suenan nunca y justo la estamos haciendo. Y entonces vas a un centro comercial y la oyes en el centro comercial y dices, Dios mío, ¿esto qué? Pues eso nos ha pasado un montón. Por curiosidad, tienes... Ay, ¿cómo se llama? Normalmente se dice necroporra prevista, como lo tienen los periodistas, que tienen muchos... Ahora con el Papa salió a la luz. Sí. ¿Pero tienes algo parecido en el recuento por si acaso algún artista...? No. Lo único es que tengo cuidado con que el episodio sirva cuando esté muerto. A la hora de escribir. O sea, y por ejemplo con Emma siempre cuando lo revisamos lo miro mucho. ¿Sabes? Ten cuidado que esto de Oasis... Claro, no, quiero decir, a la hora de decirlo, tú puedes decirlo de manera que, aunque se haya muerto, sigue... Sí. ¿Sabes? Pues eso, pero no. A ver, a lo mejor cuando no tenía toda la temporada prevista, sí podía jugar más a eso. Se moría... por ejemplo, David Bowie. Se moría no sé quién y entonces, pues vamos a hacer el episodio de no sé quién. Sí, pero claro, ahora desde que se muere hasta que sale el episodio pueden pasar 3 meses o más. No, yo cuando estaba sola, yo soy capaz de sacar, a lo mejor en una semana lo saco. Hostia. Pero, o sea, si de hecho alguno he hecho así, o sea, alguno de esos de que se me muere alguien y me apetece y lo hago. Pero ahora no podía claro. Plantearme eso, porque está todo previsto como va. Así que... O sea, que no juegas a... De hecho, mira, con lo del Papa que has dicho, o sea, la gente se cabreaba mucho porque Televisión Española había presupuestado viaje a Roma por si el Papa tal, dice, pues es que tendrá que estar presupuestado y es un organismo público, entonces tendrá que estar presupuestado, va a pasar, entonces, ¿sabes? Pues es así, eso pasa. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la radio, que en Radio Nacional, me acuerdo que llegaba documentación al departamento de documentación y había allí un dossier, ¿no? De no sé quién. Y era que no sé quién se decía que estaba a punto. Y entonces ya empezaban a sacar documentación para ir preparando el obituario. Claro, es que hay que tenerlo previsto porque eso no se hace en un día o dos. No, lleva su curro. De hecho, en los periódicos y en las agencias de noticias sí que se hace estas necroporras, por así decirlo, se tienen artículos preparados para que sea actualizarlo y enviarlo, que es normal, al final, no puedes documentar la vida de una persona en 10 minutos, no. Y lleva esto, trabajo. ¿no? Y esto que es un podcast musical con mucho esto, pues pasa un poco lo mismo. Bueno, hablando de futuro, ahora sí, dejámonos de necroporras. Del episodio de Ponda y Madrid, ¿qué se puede esperar la gente? ¿Qué tienes previsto hacer que nos puedas spoilear? Pues a ver, yo estuve pensando... Porque, espera, es la primera vez, ¿no?, que vas a hacer un podcast en directo. Sí, yo no he hecho un podcast en directo. Bueno, a ver. ¿Has tenido presentaciones? El directo en el podcasting que he hecho fue en la JPod de Málaga. ¿En Málaga? No recuerdo yo. ¿Qué hiciste en Málaga? Sí, pero no, fue una charla con Pedro Sánchez, el podcaster. Bueno, y en Podtalks. También, es verdad. Pensaba que me ibas a decir esa, con Emma. No, claro. Con Emma, sí, esa, es verdad. Llevo 2. Ya está, no he hecho más. De hecho, es como... No, ¿y en JPod 18 no tenías algo también? ¿No tuviste algo? Yo creo que no. Pues, a ver, espera, no, tuve algo en Madrefera. Y en Podtalks en la de Madrid. Joder, es que he hecho un montón de directos. Al final, esto es la primera vez, ¿no? No, pero mis rollos, o sea, mi programa en directo es la primera vez. Del recuento, y no sé si la última.
A ver, yo cuando me lo dijiste, yo pensaba, digo, si es que el recuento musical no es un podcast para hacer en directo. Y yo lo sigo pensando y tú lo sabes que lo pienso. El recuento musical es un podcast que es como muy elaborado, muy no sé qué y tal. Entonces le he dado vueltas a ver cómo lo hacía. Y entonces tenía claro que tenía que tener lo que tiene el recuento musical, que es historias, canciones y música. Y que eso hacerlo en directo pues lleva su complicación, pero que eso tenía que haberlo y tenía que adaptarlo para que eso hubiese en directo. Entonces lo que quiero hacer es un viaje a las tripas del recuento, por eso no te he contado antes mucho del origen, que tampoco hay mucho misterio que contar, pero viaje a las tripas y vamos a partir del origen, pero va a servir todo el programa que vamos a hacer el 10 de mayo en las Pod Nights Madrid para ver cómo me voy planteando yo hacer un programa. Y es casi que vamos a hacer un programa sobre la marcha. El proceso de investigación, la documentación que hablábamos antes, la edición y quiero que haya montaje de versiones. Ya te digo yo cómo lo voy a hacer, pero va a verlo. Eso. Pues vamos, yo que sé el curro que lleva, no de documentación, sino solamente de edición, de música y de locución. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Bueno, sí lo sé porque me has contado un poco, pero es un reto. O sea, nada tiene que ver. Estoy pensando, al menos en Pod Night no se ha hecho nada nunca. A ver, yo he pensado, quiero decir, o sea, esto es como cuando en la radio, ¿no? En la radio, cuando quieren hacer radio fácil, montan una tertulia. Eso te iba a decir. Esa es la radio fácil. Tú te llevas a 3. Conversacional. Claro. Pues yo podía haber hecho lo mismo. Digo, un vídeo podcast de los que se hacen actualmente. Claro, entonces digo, pero es que eso no es el recuento musical. Y entonces digo, bueno, pues vamos a hacer algo lo más parecido dentro de los condicionantes de hacerlo en directo, que eso no te permite virguerías animadas técnicamente, pero dentro de eso, de esos condicionantes, vamos a hacer algo que se parezca al recuento musical. Entonces, evidentemente vamos a viajar por la historia de un par de canciones, algunas más, pero un poco pues, viendo cómo es ese proceso de la investigación y del hilo, de ir tirando el hilo y que te lleva de una cosa a otra y tal y no sé qué. Y quiero que participe el público, porque quiero que me ayuden. Claro, pues está ahí sola, pues que me tienen que ayudar un poco. Llevaré algún soborno. O sea, habrá sobornos, pero claro, quiero que me ayuden la gente. Pues yo creo que al menos de los habituales, de los abonados de Pod de Madrid va a ser, porque al fin y al cabo ellos y ellas, están acostumbrados a conocer muchos podcasts nuevos o que ya conozcan y ver algo como eso, como ver las tripas de un podcast que ya conocen. Y vamos, para mí, si no tuviera que trabajar ese día, para mí sería una delicia. Que a ver, que trabajando también, pero conocer... Yo quiero que tú, por ejemplo, que te toca trabajar, te lo pases bien también. Bueno, también, sí. Lo que pasa es que yo hasta que no empieza, hasta que ya no estamos, venga, ya, cerrar la puerta, que no sé qué, ahí es cuando empiezo a descansar, pero hasta que le damos al botón en on, por así decirlo, estoy tenso, pero no. Bueno, dame algún consejo. Imagínate que alguien que te está escuchando, que nos está escuchando y que se apunta el 27 de junio, que está, por cierto, está la libre, posibilidad. Sí. Pues, ¿qué le diría? Y ya, yo te diría que vengas a disfrutar, porque es, aunque como dices tú, te preocupa porque a ver si sale esto y ver lo otro, estás tenso los minutos de antes, pero al final que vengas a disfrutar, porque es una experiencia, yo es que lo he dicho muchas veces, que es lo que a mí me hubiera gustado disfrutar cuando empecé a montarlas. O sea, ojalá hubiera un espacio donde todo el mundo se pudiera apuntar, donde todo el mundo pudiera venir a micropuesto, donde poder atraer a la gente, que vengas a disfrutar. Independientemente del número de personas que vengan, independientemente de que ese día haga mal o buen tiempo, que no, tú ven a disfrutar, que es una noche de podcast en vivo, un encuentro con tu comunidad, un sitio donde te lo van a tener todo hecho, que sea solamente, pues eso, sentarte, hacer tu programa y ya lo tienes todo listo.
la parte técnica. Lógicamente la preproducción ahí ya no te puedo ayudar, porque tú te lo has querido complicar, ¿no? Pero hay gente que dice, no, yo voy a hacer un directo y que salga lo que sea, ¿no? Bueno, este último chico que vino, Michael Gómez, que quiso hacer, bueno, pues un encuentro con la gente para pasárselo bien y que contar anécdotas embarazosas. Nada que ver con su podcast habitual, porque era una ocasión muy especial. Pero que vengas a disfrutar. No te puedo decir otra cosa, que es una noche de podcast que ojalá todo el mundo pudiera tener una de estas una vez en la vida. Así que disfruta. Como lo de la ayuda, ¿no? Sí, estuvo igual. un compañero, ex compañero mío de la radio, Daniel Senovilla, estuvo en el de la milla y se lo pasó muy bien. Me dijo que se lo pasó muy bien y dice, y de repente empezaron a hablar del recuento. Y digo, Sí. digo, así que nada. Me suena ese nombre. Uy, sí. Además que mola esto porque, claro, yo cuando era esto un poquito más familiar, yo conocía a todos los que venían a las Pod Night, pero ahora como viene gente de fuera, por así decirlo, gente de otros oyentes de otros podcasts, no sabes quién te viene. Y a lo mejor te empieza a seguir a alguien en Instagram, a las Pod Night me refiero, que es director de no sé qué revista o CEO de no sé qué empresa, y tú dices, ¿y esta persona quién es? No, claro, es un oyente de un podcast que ha venido y pues al final pues ha seguido al evento Pod Night Madrid, pero en realidad él, en su faceta profesional, pues es un director de no sé qué revista o alguien de la radio o no sé, que como se ha abierto al público, por así decirlo, pues es la leche. Yo, mira, a ver, a veces dices, ¿para qué me complico la vida? O sea, le tenía que haber dicho a Jorge que no. Pero luego, como sé, lo escribí el viernes pasado, pues sé que hay una parte que es el gusanillo ese que mola, pues vamos a sentir el gusanillo. Sí, entonces, no, y luego te queda muy buen recuerdo. Bueno, yo las veces que lo he hecho con ¿Por qué podcast? Con el otro lado del micrófono no lo he hecho, pero luego cuando pasa dices, joder, la verdad que ha estado chulo, es una experiencia que mola y que luego ya cuando ves las fotos, los vídeos, con el paso del tiempo dices, joder, como ese día estuvo muy bien. O sea, ¿tú disfrutas cuando empieza o cuando acaba? O sea, que cuando acaba ya ha salido todo. A mí, como decías tú, a mí con la parte técnica también me gusta mucho. O sea, cuando estamos con el pleno montaje y ay, venga, vamos a cambiar este sitio, ahora lo vamos a poner aquí. Cada edición voy corrigiendo una cosa, ¿no? O voy mejorando una cosa. Y eso me gusta. Me gusta ya cuando está todo el mundo sentado, todo el público, y venga ya, que empieza. Venga. Pero cuando ya el podcast arranca, ya digo, ya está funcionando, ya ha salido. Y cuando disfruto ya es cuando hemos recogido todo y nos vamos a la cena posterior y brindamos. Lógicamente, eso es porque para mí empieza la Pod Night ahí. Para el resto de gente, la Pod Night empieza según entran al sitio y se sientan. Para mí no empieza hasta que tenemos todo recogido. Pero esa sensación de que ha salido todo bien y de que otra Pod Night más... O sea, yo ahora cuando veo las fotos de todos estos años, yo no me lo creo. De empezar como empezamos, de nos tomamos algo en el Museo del Jamón, ahora alquilar un hotel, no sé qué, no. Vamos, no, el día que cierren las Pod Night y vea todas estas fotos diré, joder, hay que volverlas a hacer. Una de las cosas que hablamos del futuro, decía que no sé qué voy a hacer el año que viene, es que a mí me encanta entrevistar, no sé si te has dado cuenta que me he dado la vuelta y sí, eso te iba a decir. Voy a sacar 2 episodios. Y pues eso. Entonces, es otra de las cosas que tengo en la cabeza, ¿sabes? Que a mí me mola eso. El género de entrevista me encanta, ¿no? Lo paso muy bien. Y llevándolo al propio directo, ahí podrás preguntar a los oyentes, oye, ¿qué es lo que más te gusta de los episodios del recuento? ¿O qué canciones quieres que haga? Yo qué sé, cosas. Esa es una de las que está prevista. Pero tengo que llevar sobornos. Porque, bueno, no te creas tú que hace falta mucho. Ya llevo yo también. Pero no hace falta que... O sea, quiero decir, viene bien que llevemos sobornos. O sea, habrá algún regalito o algo. Algo habrá. ¿Ves? Eso es otra cosa igual. Yo voy acumulando, claro, ya son 12, 13 años yendo a eventos de podcast y eso. Y cuando abro un cajón que tengo ahí detrás con todo lo que me voy llevando de todos los eventos, al final digo, madre mía, mira esta chapita, mira, uy, ese podcast, ¿hace cuánto que no graba ya? O con tu bolsa, por ejemplo, tu bolsa de tela del recuento es la que llevo para repartir el merchandising de Pod Night Madrid. Qué bueno. Y mola mucho, ¿no? El repartir imanes de otros podcasts, al final es lo que se busca en las Pod Night, ¿no? Fomentar, en este caso el 10 de mayo con tu podcast, pero durante todo el año, pues más podcasts y más podcasts.
Bueno, bien. esta segunda parte me lo guardaré como episodio 1153 bis para sacarme otro capítulo y así otro día tengo que grabar menos. Que un verdadero placer, de verdad, como siempre, conocer un poco los entresijos. Al final, aunque hemos hablado del recuento musical, hemos hablado del podcasting en general, que es la idea de este podcast. De lo nuestro. Claro, de nuestro día a día y más cosas que nos hemos dejado. Me estaba escribiendo Sune por otro lado, que hubiera venido. Ya grabaremos con él en otra ocasión. Que un placer tenerte al otro lado del micrófono, al otro lado de la newsletter, al otro lado de Letters to Editor, en fin, Margot, que nos vemos el día de mayo. Y ahora nos despedimos y regresamos a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.